Por primera vez en 5 años, el dólar superó los 600 pesos. Vamos a profundizar en este tema con el experto en economía, Patricio Roncagliolo. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Macarena. Bueno, en primer lugar, ¿se esperaba que tan pronto el precio del dólar superara la barrera de los 600 pesos? La verdad, hace algunos meses no era esperado, pero las últimas semanas el dólar ha estado bajo una fuerte presión alcista en los mercados internacionales. Ello unido a la incertidumbre que se generó en Chile hace algunos meses, la verdad encontró al dólar en niveles bastante altos y por ello estas alzas adicionales que estamos viendo lo han empinado sobre los 600 pesos. ¿Cuál es el principal impacto que tiene el alza del precio del dólar en la economía interna? A ver, yo creo que hay que distinguir los impactos inflacionarios o impacto en algunos sectores exportadores que pueden en el corto plazo verse beneficiados, pero hay que entender que el precio del dólar y de nuestra moneda es un termómetro de lo que está sucediendo en la economía. En general, ver un precio del dólar en niveles altos significa que la economía chilena está débil, no está bien preparada quizás para los shocks externos que estamos viendo, los precios de nuestras materias primas están cayendo, por lo tanto no es una noticia que debería alegrarnos, más allá de que hay sectores específicamente que en el corto plazo, como algunos sectores productivos exportadores, podrían verse beneficiados con esa alza. Tú has dicho que el precio del dólar es un termómetro que de alguna manera mide cómo está la economía y has señalado que la economía de nuestro país por estos días está débil. Hemos hablado, ¿cierto? Ha sido tema en los últimos tiempos la desaceleración que parece, ¿cierto?, estar llegando fuertemente a nuestro país. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido las situaciones que han llevado a que nuestra economía hoy esté débil y que finalmente nos entregue como por consecuencia un alza en el precio del dólar? A ver, yo creo que es más simple ver cuáles son los motivos por la subida al dólar, que son finalmente los que han afectado o reflejan esta debilidad de la economía. Creo que hay un componente mayoritariamente que es la incertidumbre que se generó en meses anteriores respecto a las reformas, específicamente a la reforma tributaria. Durante los últimos 12 meses el dólar en Chile ha subido mucho más que en el resto de las economías y quizás el dólar no debió haber llegado si no hubiese sido por esta incertidumbre a los 580 pesos. Posterior a esos niveles, las últimas 4 semanas aproximadamente, lo que hemos visto es una subida del dólar en los mercados internacionales, principalmente por los temores de cuándo Estados Unidos va a comenzar a subir las tasas de interés, y ello ha repercutido en casi todas las monedas emergentes, pero creo que hay un componente de toda la subida y de la debilidad de la economía chilena que principalmente se debe a la incertidumbre que se ha generado por la reforma tributaria y por otras reformas que puedan venir. Patricio, respecto a la reforma tributaria, ya tenemos algún grado de certeza porque finalmente ya sabemos cuál es la reforma tributaria y ya finalmente acabó sus trámites legislativos. Eso significa que se va a empezar a devolver certeza al mercado, por lo tanto, pudiéramos evitar de esta manera que el dólar siga subiendo. No necesariamente que la reforma tributaria sea conocida no significa que no vaya a generar incertidumbre o que no vaya a tener impactos negativos en la economía. La verdad es una condición mínima de lo que se está hablando, el que sea conocida para que se eviten ruidos adicionales. Pero de todas formas es una reforma que va a tener un impacto y esa incertidumbre va a seguir estando en el mercado. Ahora, el componente de la reforma tributaria u otras incertidumbres respecto al desarrollo de la economía en Chile que eran propiamente tal de nosotros, por decirlo así, creo que ya han dado paso a componentes que vienen de afuera, principalmente la pregunta de cuándo Estados Unidos comienza a subir tasas de interés. Y si ese componente es el que ha primado las últimas semanas para explicar la subida al dólar, es poco lo que la economía chilena puede hacer. La verdad, nosotros ahora nos estamos acoplando a la subida generalizada del dólar. Lo que pasa es que en el caso de Chile es aproximadamente en los últimos 12 meses un 10% mayor que en el resto de los países. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que generaron las reformas y la reforma tributaria se ha quedado en el precio del dólar. Claro, Patricio, usted decía recientemente que, bueno, por esta incertidumbre el dólar llegó a 580 y luego de eso es que también ha incidido aquellos factores externos también en el alza del precio del dólar. Si es que no, de acuerdo a su punto de vista, si es que no hubiéramos tenido, ¿cierto?, esta incertidumbre por la reforma tributaria, el alza hubiera sido cercano a los 560, 570 si no estoy mal, porque antes de eso el dólar estaba cerca de los 540, 530. ¿Es así o no?
Yo creo que sí, así es. Por lo menos en mi opinión el dólar tiene unos 40 pesos por lo menos incorporado de subida debido a la reforma tributaria. Creo que el dólar, si no hubiese sido por ese impacto, estaría más o menos en esa magnitud, por debajo de los actuales niveles. Acorde a lo que está el dólar en otros países emergentes de la región, donde las devaluaciones de las monedas han sido mucho menores y donde las economías están creciendo en algunos casos a tasas mayores que la tasa de Chile. ¿Cuánto afectan las decisiones que se toman en la economía interna, hablo precisamente del Banco Central, en el precio del dólar, o si es que tienen algún impacto? A ver, las decisiones siempre afectan, la pregunta es cuánto afectan. En este caso el Banco Central ha estado bajando la tasa en forma agresiva con el fin de estimular el crecimiento económico. La verdad, cuando el motivo es un motivo de incertidumbre y no es un motivo de precio del dinero, el impacto de las bajas de tasa por parte del Banco Central no son relevantes y creo que así lo demuestra los últimos meses que hemos visto. La tasa ha bajado en forma significativa, sin embargo las cifras no han mejorado, si bien hay que entender que hay un rezago. Yo creo que el eliminar esa incertidumbre debió hacerse hace algunos meses atrás antes de evitar esta alza significativa del dólar. Ahora nos tenemos que acostumbrar probablemente a los niveles más ad hoc a los que estamos ahora, quizás cercanos a los 600 pesos. ¿Y vamos a tener que acostumbrarnos a mantener al dólar en 600 pesos o podemos hacer una proyección? Recuerdo, ¿cierto?, hace ya varios años atrás que incluso llegaba a los 700 pesos. ¿Va a ser eso el escenario que vamos a vivir también en esta oportunidad o se va a mantener en el borde de los 600 pesos el dólar? A ver, creo que el escenario que se dio hace algunos años, específicamente cuando vino la crisis de Lehman Brothers en el 2008, es muy diferente al que estamos viendo ahora. Los niveles de incertidumbre local respecto a la reforma tributaria, por ejemplo, no se pueden comparar y el temor de subir tasas de interés en Estados Unidos tampoco. Por ahora no hay señales de debilidad en el precio del dólar. El dólar está subiendo en Chile, en Brasil, en Colombia, está subiendo en Australia, está subiendo en la eurozona. Es una alza generalizada porque el componente significativo es el dólar más que la debilidad de las otras monedas. Por ahora no hay señales de que ello vaya a terminar y creo que podemos ver niveles sobre los 600 pesos, algo que hace algunos meses se veía bastante difícil. Pero creo que el componente que explica que el precio se quede sobre los 600 pesos es el ruido que nosotros mismos generamos como país frente a las reformas que se están llevando a cabo. Bien, pues Patricio, muchas gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Buenas tardes, Macarena.